Llegó la hora de tu encuentro con la discusión de temas de actualidad y de interés local e internacional. Actualidad Pública y sus panelistas están más que listos para analizar en detalle el acontecer y los temas de impacto en la sociedad. Te invitamos a la discusión en Actualidad Pública. Saludos amigos y amigas, bienvenidos como cada viernes a Actualidad Pública aquí por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Hoy viernes 26 de abril, viernes de justas en Puerto Rico para todas nuestras universidades. Vamos a escuchar los titulares del programa de hoy. Si está sucediendo, en Actualidad Pública se discute. Un análisis desde la doctrina social de la Iglesia. Actualidad Pública. La violencia en Puerto Rico no se detiene, continúa en aumento. El asesinato en Manatí de una mujer alegadamente a manos de un convicto excarcelado al amparo de la Ley 25 de 1992 ha levantado serias interrogantes. Dicha ley, que dispone que será egresado todo confinado que tenga un diagnóstico de SIDA y que esté en su etapa terminal o que esté en la etapa terminal de alguna otra enfermedad, exige, entre otras cosas, que a juicio del Departamento de Corrección, dicha persona no representa un peligro para la sociedad. Surgen dudas de cómo una persona convicta por delitos sexuales y asesinato que alegó estar gravemente enfermo, a pesar de no aparentar tener condición incapacitante cuando fue arrestado, ha sido puesta en libertad. Este caso se añade a la lista de diferentes manifestaciones de la violencia en el país. El Papa Francisco ha escrito que la inequidad lleva a la violencia. De hecho, según el Instituto de Desarrollo de la Juventud, el 52% de los menores de 18 años vive bajo los niveles de pobreza, convirtiendo la narcoeconomía en una triste oportunidad para salir de la marginalidad con graves consecuencias. ¿Hay solución a las causas que provocan las conductas violentas? ¿Cuál es la responsabilidad del gobierno con relación a estos casos? Soy Yalibet Rodríguez y ahora comienza Actualidad Pública. Tú necesitas saberlo y el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, junto a su panel de expertos, te lo explican. Actualidad Pública. Como cada semana les da la bienvenida a este espacio de discusión y análisis de los asuntos importantes del país, el licenciado José Frontera Ajenjo, vicepresidente de Asuntos Administrativos de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, dándole la bienvenida a ustedes y a los compañeros que están con nosotros en el panel hoy. Aprovecho para excusar al presidente de la universidad, quien esta semana se encuentra fuera de Puerto Rico en gestiones oficiales de la institución. Está con nosotros el doctor Leandro Colón Alicea, vicepresidente de Asuntos Académicos. Saludos, Leandro. Saludos, Josian. Buenas tardes. Saludos, Lisa. Saludos a los compañeros técnicos. Y vaya mi más ferviente y caluroso saludo a tanta gente que los viernes en las tardes se conecta con nosotros. La licenciada Lisa Riestra Carrión, ayudante ejecutiva del presidente. Saludos, Lisa. Saludos, Josian. Saludos, Leandro. Saludos a todos los que nos escuchan semana tras semana. Felicidades a los atletas y pues mucha suerte en estas justas, y felicidades a las secretarias, oficiales administrativos de nuestra universidad y de todo el país en esta semana de las secretarias. Como siempre, hay temas que uno no quisiera tener que discutirlos, ¿verdad? Y hoy es uno de esos días. Pues tenemos una semana marcada por eventos delictivos y violentos significativos. En primer lugar, el que Yalibet hacía referencia en los titulares con este feminicidio de esta persona que logra de alguna manera, que ahora está en discusión y ya ha causado suspensiones de empleados y de otros recursos en el Departamento de Corrección, que se le deje en libertad por aparentemente estar en estado terminal en sus condiciones de salud, y sin embargo cuando fue a ser arrestado tuvo que correr para caer en la silla de ruedas para que la policía tuviera algún elemento de disuasión, ¿verdad?,
a la hora de poderlo arrestar e identificarlo con los delitos de los que se le acusa. Han sido muchos los intentos de explicar qué ha tenido que hacer la Secretaría de Corrección. Yo todavía no encuentro ninguno de ellos que sea satisfactorio, pero en su momento las investigaciones nos dirán qué pasó de verdad. A mitad de semana, una persona que estaba siendo procesada en el tribunal de Bayamón, en la celda del propio tribunal, fue encontrada sin vida. Todavía una muerte sospechosa, no se planteaba cuáles eran los elementos particulares que la provocaron. Y si miramos las estadísticas delictivas del año emitidas por el negociado de la Policía de Puerto Rico, particularmente los delitos de violencia tipo 1, que son los que antes llamábamos los delitos graves, ¿verdad? Incluyen asesinatos y homicidios, violaciones, trata humana, robos y agresión agravada, han aumentado en lo que va de año de 5.074 casos a la fecha de marzo 31 en el 2023 a 5.108 casos en el 2024 a la misma fecha. Es decir, comparativamente 34 delitos más, que si miramos los renglones en los que están distribuidos esos delitos, son 9 asesinatos más, 23 violaciones más, 40 robos más y 161 agresiones agravadas más que el año pasado. ¿Cómo uno explica estos números de forma particular? Y uno dice, bueno, pero usted nos dijo al principio que eran una diferencia como de 70. Bueno, lo que pasa es que los escalamientos, las apropiaciones ilegales y los hurtos de autos que están en la misma estadística se restan contra los de violencia contra las personas. Si nos dejamos llevar solo de los de violencia contra las personas, el aumento es de 232 casos en relación con el año pasado. Y un tema que yo he planteado otras veces en este programa es ¿cuándo fue la última vez que usted vio una estadística delictiva en las portadas de los periódicos? Porque antes, con toda frecuencia, la prensa insistía en el tema del aumento en la conducta criminal, sobre todo en tiempos de política, porque era la manera de exigirle al gobierno de turno que respondiera sobre la manera en que estaba controlando o no la actividad criminal. Hoy en día ya no hay primeras planas de eso, ni en el vocero. Ni en el vocero hay primeras planas de cuáles son las estadísticas de crimen, y sin embargo el país habla de un problema de violencia generalizado. Yo que vivo en Mayagüez les puedo decir que todas las noches dormimos a son de serenata de armas vaciándose en diversos sectores de la ciudad. Ustedes no se imaginan la cantidad de policías adicionales que hay esta semana en Mayagüez, bajados de todas las regiones, hasta cuarteles rodantes. Yo todavía no había visto cuarteles rodantes. Esta semana llegaron hasta cuarteles rodantes a ubicarlos en distintos puntos de la ciudad para poder manejar el tumulto de las justas interuniversitarias, lo cual agradecemos, ¿verdad? No queremos que sea un ambiente donde no haya seguridad para nuestros estudiantes, para nuestros atletas y para los que van de verdad a disfrutar de los eventos deportivos. Pero es la situación generalizada que estamos viendo. Puerto Rico se ha convertido en un lugar violento, las estadísticas lo reflejan, y sin embargo no está en la mesa de conversación de todos los días de nuestros políticos ni de las prioridades del gobierno. Así que en esta mesa no va a dejar de estar el tema mientras sea necesario decir algo sobre el mismo. Leandro. Eso es así, José, muy de acuerdo. Posiblemente muchos de nuestros oyentes y que están con nosotros en esta tarde, y posiblemente José y Lisa hayan escuchado de este asunto. En el 1924, Carlos Jarocho Guzmán, que tenía 20 años en ese momento, y Jacinto Clemente Echevarría, que tenía 24 años, violaron y estrangularon a una nena de 13 años, de nombre Guillermina Rodríguez Morales de Cagua. En julio, eso fue en el 1924, en julio del 27, 3 años después, lo ahorcaron en el patio interior de la Princesa.
traigo eso a colación por lo siguiente. Yo recuerdo que para la década del 50 y 60, este era un caso sonado en Puerto Rico. O sea, era algo extraordinario por lo que pasó. O sea, por ese asesinato, todo el país estaba consternado. Consternado, esa es la palabra. Y se habló de eso por mucho tiempo. Yo pienso, mirando hacia atrás, el momento en que yo recuerdo que los temas de violencia, asesinatos, etcétera, comenzaron a acentuarse en Puerto Rico, si no recuerdo mal, fue a mediados de los 70. Mediados de los 70, que coincide precisamente con la época en que la economía de Puerto Rico, la tendencia histórica de la economía de Puerto Rico empieza a declinar. Obviamente puede haber unos factores ahí detrás, pero recuerdo que para esa época incluso chocaba a la gente que hubiese policías involucrados en criminalidad y en asuntos de esa naturaleza. Traigo esto a colación porque estamos en una sociedad completamente diferente en ese sentido. Como decía José ahorita, la violencia es rampante en el país. Hoy día, básicamente, hay que tener mucho cuidado donde uno sale, a qué hora sale. Hay que estar con 4 ojos en la calle. Las personas que tienen hijos, nietos, continuamente piensan y tienen en su mente que Dios los cuide, los proteja y los bendiga, porque en cualquier momento puede pasar una desgracia. Y el tema de la criminalidad, ¿verdad?, es un tema extremadamente amplio y complejo. O sea, es la conducta de personas que no pueden ajustarse a lo que la sociedad les requiere, ¿verdad? No pueden adaptarse a lo que la sociedad les demanda. Y las explicaciones son diversas. Yo creo que nosotros hace mucho tiempo atrás hablamos un poco de este tema aquí en este programa. Y yo decía en aquel momento que en el campo económico, mirando la criminalidad desde el punto de vista de sus posibles causas económicas, que sí las tiene, además de tener muchas otras causas de otra naturaleza. El análisis de la criminalidad desde el punto de vista económico lo comenzó en la década del 60, a fines de los 60, un premio Nobel de Economía de nombre Gary Becker, en ese entonces, por mucho tiempo profesor de la Universidad de Chicago. Y Becker decía que él analizaba la criminalidad de la misma manera que uno analiza cualquier decisión de un agente económico. Cuando usted va a tomar una decisión, dicen los economistas, basados en unas teorías de los economistas llamados clásicos y neoclásicos, cuando usted va a tomar una decisión, usted evalúa costos y beneficios. Específicamente usted evalúa lo que se conoce en economía como beneficio marginal y costo marginal. Es decir, el beneficio marginal es lo que voy a hacer, cuánto añade a mis beneficios. Y por otro lado, lo que voy a hacer, cuánto añade a mis costos. Y que decía Becker que la persona que se incursiona en el campo de la criminalidad hace un análisis interno de esa naturaleza. O sea, ¿cuáles son los beneficios de esto? Beneficio en términos de cuánto me voy a robar, costo en términos de la probabilidad de que me capturen, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente, yo entiendo, creo que la cosa es un poquito más profunda que esa, ¿verdad? Porque ya se ha demostrado a través de muchos estudios que se han hecho que la criminalidad tiene detrás muchas otras explicaciones y más tarde quizás abundaremos un poquito más sobre eso.
Lisa. Sí, hace unos años, en el 2019, nuestra universidad publicó una investigación de la autoría de la doctora Ana Pinilla y la doctora Hilda Burgos, dos profesoras de la Católica del Colegio de Ciencias de la Conducta. Y bueno, en su estudio se enseñan algunas investigaciones sobre violencia y la desconexión moral o la percepción de la violencia por parte de estudiantes de trabajo social, de psicología, la tolerancia hacia la violencia en la generación millennial o la generación Y, y llegaron a unas conclusiones, ¿verdad? Muy, muy interesantes. Primero, pues quiero hacer constar que estoy de acuerdo con lo que han dicho los compañeros, ¿verdad? Hay una unión o relación entre la situación económica y la violencia. José habló de ¿verdad? Una persona que se suicidó, pues también el tema de la salud mental pues puede hacer que se desconecte, ¿verdad? La persona de esa valoración moral, ¿verdad? Que en condiciones normales o de una mejor salud mental, pues tendríamos, ¿verdad? Claro, esos márgenes, ¿verdad? O esos límites, ¿verdad? Del costo y del beneficio, lo que está bien y lo que está mal, ¿verdad? O lo que es una conducta antisocial o una conducta pues conforme, ¿verdad? A lo que se espera, ¿verdad? De uno en la sociedad, o si uno lo quiere ver como un contrato social, pues es que se comporte de una forma civil en la sociedad. Y en las recomendaciones que hacen estas dos profesoras al final de su estudio, las reflexiones finales, dicen unas cosas muy interesantes. Hablan de que las investigaciones representan un inicio hacia el trabajo de concienciación sobre la extensión y el alcance de la violencia en la isla durante los últimos años. Estamos hablando del 2019, antes de que llegara la pandemia a nuestras vidas, y en el caso del sur-oeste, antes de los terremotos, ¿verdad? Pero ya había una violencia rampante, ¿verdad? Como estableció el Instituto de Estadística en el 2017, que reportaba 729 homicidios y 276 suicidios en un año. Ellas indican, a modo de resumen, se puede establecer que, 1, la violencia es vista como algo del diario vivir y como tal comienza a aceptarse como un medio para la solución de los problemas. Si bien indican también que la aceptación y tolerancia a la violencia al momento es una moderada, en Puerto Rico por lo menos, sí dicen que esta aceptación a la violencia está más marcada en el género masculino. Aún así, se observa una tendencia de aumento en la actitud y tolerancia a la violencia por parte del género femenino. Será por las condiciones socioeconómicas en las que se encuentran esas personas, ¿verdad?, que cometen o tienen esa tendencia a cometer actos violentos. Sí, puede tener que ver también con la crianza, a veces es conducta aprendida. Los medios de comunicación, las películas, los juegos llevan también a esas actitudes de violencia. Esto lo estoy diciendo yo aparte, ¿verdad? Otra de las reflexiones finales de estas doctoras indica que los estilos de crianza no parecen estar asociados con la tolerancia a la violencia. Pues, bueno, es un estudio que hacen, habría que quizás profundizar un poco más. La exposición a la violencia de forma directa o indirecta parece facilitar la aceptación de esta, y que aún entre los profesionales de ciencias de la conducta, la educación, que fue postulada como un factor de protección en contra de la violencia, no evidencia servir como tal. Por tanto, parece sugerirse que la exposición a la violencia insensibiliza a las personas y las hace más tolerantes
a esta, independientemente de su profesión. Bueno, pues quizás tiene que ver con un problema de salud mental, ¿verdad? Pero lo cierto es que la desensibilización hacia el acto violento, ¿verdad? Hacia la violencia, lleva a desconectarse, ¿verdad? Desengancharse de ese sentido moral de lo que es el respeto a la otra persona y a su intimidad y a su dignidad. Ahí en esa línea, ¿verdad? Hay un editorial de la Cruz Roja sobre ese tema de la normalización de la violencia, porque después de todo es acostumbrarse a que la violencia está ahí y que no se puede hacer nada con ella, hay que vivir con eso. Y el título de ese editorial a mí siempre me pareció muy interesante y lo discuto con mis estudiantes. Normalizar la violencia no anula sus consecuencias. O sea, el hecho de que nos acostumbremos a la violencia no quiere decir que los efectos de la violencia van a desaparecer. Sí, claro. Y que la actividad criminal no va a estar ahí. Entonces uno tiene que preguntarse por qué normalizamos las cosas que no deben ser, sabiendo, ¿verdad? Su maldad. Entonces, decía este editorial de la Cruz Roja, escrito por el responsable de la Cruz Roja en México, haciendo balance humanitario del año 21-22, después de la pandemia, ¿no? ¿Con qué nos vamos a encontrar? Y decía él, infortunadamente la violencia forma parte de la vida cotidiana de muchas comunidades, tanto que en muchos casos hemos terminado por normalizarla, por aprender a vivir con ella y por resignarnos hasta volvernos inmunes al sufrimiento que causa a miles de personas. Así que no es ni siquiera resiliencia, porque no es adaptarse a, es ignorar, ¿verdad? Las circunstancias, las consecuencias, darlo porque no está ahí. Dice, sin embargo, todo lo que hemos visto, todo lo que hemos aprendido nos dice cuán graves son las consecuencias humanitarias y el dolor que causa la violencia, sobre todo cuando la violencia es armada. Lo que pasa es que nos solíamos consolar diciendo, eso no llega a mi casa, eso no pasa en mi barrio, ¿no? Entonces, de momento, nos damos cuenta de que todo el país está sumido en la misma espiral y cómo nos enfrentamos entonces a eso. Y una cosa que no puede ser es hacernos de la vista larga, ¿verdad? Es como la mentira. Por más que se repita una mentira y que por más aceptada que sea una mentira, no deja de ser mentira. Eso no la convierte en verdad. Bueno, pues lo mismo pasa con el tema de la violencia. No importa cuánto tratemos de normalizarla, sigue estando ahí, sigue teniendo sus efectos, sigue dañando el tejido social, como decía Lisa. A mí, una de las grandes preocupaciones, y lo comentábamos en este programa hace 2 o 3 semanas atrás, es esta idea de solamente atender las consecuencias de la violencia o solamente atender al violento después que comete el acto de violencia. Pues ya es tarde. Cuando lo dejamos, cuando esperamos para hacer algo ahí, ya se nos hizo tarde. ¿Por qué? Porque ya esas consecuencias, que siempre son dañinas y siempre son graves, ya ocurrieron. ¿Qué estamos haciendo para detectar al violento en potencia antes de que se vuelva violento? ¿Qué estamos haciendo con las condiciones sociales que generan violencia, ¿verdad? La inequidad, como decía Leandro ahorita, como escuchábamos en el titular, como dice el estudio que citaba Lisa. ¿Qué estamos haciendo con aquellas personas que como menores han sido víctimas de la violencia de su hogar? No víctimas directas necesariamente, pero víctimas indirectas que han crecido viendo a papá abusar de mamá o viceversa, ¿verdad? O sea, ¿qué hacemos con esas personas que todo su cuadro social es un cuadro de exposición a la violencia y a la delincuencia y no conocen otra forma de vivir? Y eso se da en todos los sectores sociales, no se da solamente en los sectores más pobres imaginados, ¿verdad? Estoy seguro que todos nosotros conocemos familias en todos los niveles socioeconómicos afectadas por la violencia doméstica, afectadas por la drogadicción, afectadas por tantas otras formas de vicio y de actitud de violencia misma. Así que ¿qué estamos haciendo en esos otros aspectos que no sea tener que esperar a lidiar con el violento
después que ha cometido el acto de violencia o a tener que lidiar con las consecuencias de esa violencia, sea una muerte, sea una vida dañada hacia el futuro, sea una familia o una comunidad destruida. Vamos a la pausa, enseguida regresamos. Esto es Actualidad Pública. Crisis energética, políticas públicas, manejo de la deuda del país, asuntos de la iglesia, violencia, en fin, asuntos de importancia que impactan la sociedad. Por eso es Actualidad Pública. Regresamos, amigos y amigas, a Actualidad Pública, hoy viernes 26 de abril del 2024, viernes que cierra la semana del asistente administrativo. Nos unimos la felicitación que hiciera la licenciada Riestra ahorita a todo el personal de nuestra universidad y a todos los que laboran en esa área tan fundamental. Como siempre digo, eso es el verdadero motor que mantiene a las organizaciones funcionando y que nos mantienen a nosotros también, nos permiten a nosotros poder realizar nuestro trabajo. Viernes también de justas. Desde aquí nos adelantamos a desearle el mejor de los éxitos a nuestros atletas pioneros. Después del programa estaremos llegando a unirnos a ustedes en la celebración esta noche de las competencias de baile y porrismo, y mañana los eventos atléticos del cierre del Festival Deportivo. Pero una semana que también ha estado marcada por serios incidentes de violencia en el país, de los cuales estamos hablando y compartiendo en el panel de esta tarde, sobre todo la gravedad y seriedad de estos asuntos y las preocupaciones que traen a la hora de poder examinar la convivencia social y las posibilidades de lo que eso representa para el bien común y el verdadero desarrollo nuestro como sociedad. Leandro. Sí, quiero traer a colación dos temas. Uno que tiene que ver con este asunto de esta persona que supuestamente engañó a las autoridades y tenía 122 años de cárcel, salió y asesinó a una mujer. Entonces y salió a base de una ley, creo que del 22, me parece. Entonces yo me preguntaba... Del 92. 1992. 92. Del 92. O sea, hace mucho tiempo atrás. Entonces yo me preguntaba, o sea, hay un proceso de revisar la efectividad de ciertas leyes. O sea, aquí entra como elemento detrás de la criminalidad el asunto del sistema judicial, del sistema policíaco, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la pregunta sería, o sea, hay leyes que entiendo yo que después de ser implantadas durante, no sé, 15, 20 años, debería haber un proceso como que para estudiar cuán efectivas han sido, o sea, o inefectivas, cuán efectivas o inefectivas han sido. Y me vino a la mente ese punto con relación a esta situación de esta persona que salió por una ley de hace tanto tiempo atrás. Otro tema pero aún, Leandro, sí. Perdón un momento. ¿Cuántos otros podrán haber burlado el sistema como él? Quizás no para salir a cometer otros delitos, pero para no cumplir con su pena. Definitivamente. Ha saltado a la luz porque después salió a hacer lo que hizo. Claro. Pero ¿cuántos otros habrán burlado el sistema de la misma manera? Definitivamente. El otro asunto que quería traer, hemos dicho aquí varias veces que la criminalidad y la violencia pueden tener muchas causas económicas, demográficas, psicológicas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una causalidad, según se ha demostrado en otros países, entre corrupción y criminalidad. Yo estuve examinando un estudio de una institución que se llama Transparencia Internacional, que hace unos estudios y computa unos índices de percepción de corrupción internacionalmente en distintos países.
un estudio reciente fue del año 23, y el estudio indica que la corrupción y la criminalidad se retroalimentan y amenazan la paz verdadera. Traigo este tema porque en Puerto Rico hay una alta tasa de criminalidad y una alta tasa de corrupción también, a distintos niveles, destacándose más prominentemente de forma reciente la situación de alcaldes, etcétera, etcétera, etcétera. El estudio indica que los países más corruptos, como Somalia, Siria y Sudán del Sur, tienen los índices de violencia más altos. En América Latina, los países que salen más altos en ese sentido son Venezuela, en la posición 14, Haití en la 17, Nicaragua en la 19 y Honduras en la 23, como los países de mayor corrupción en América Latina. Una conclusión importante de este estudio es que plantea que en estos países como que la línea entre institución pública y redes criminales ha ido desapareciendo poco a poco. Y esa es ese es uno de los temas importantes, o una de las causas importantes en este sentido. ¿Qué significa esto? Que un país con una alta tasa de corrupción es un país bastante inclinado a ser un país violento y donde los índices de criminalidad sean altos. Mientras menos avances en la lucha contra la corrupción, más se debilitan las instituciones y aumenta la violencia. Y cuando yo leí esto, lo repito, mientras menos avances en la lucha contra la corrupción, más se debilitan las instituciones y aumenta la violencia, pensé en Donald Trump. ¿Sí? O sea que es un caso de alta corrupción que puede, de acuerdo a los resultados del juicio que tenemos en este momento, puede resultar en un nivel alto de violencia. Bueno, y no pensemos lo que está pasando en Puerto Rico. Yo ayer, cuando transitaba por donde están haciendo las reparaciones en la número 2, en el tramo de Sabana, entre Yauco y Sabana Grande, sí. En broma y en serio, me preguntaba un colega con el que íbamos haciendo carpooling ayer, que quién iba a suplir el asfalto para completar ese proyecto si los dos grandes contratistas de asfalto del gobierno están presos. ¿Ah? Sí. Por dar un ejemplo bien sencillo. O sea, y es innegable esa relación. Y la causa principal de por qué es innegable esa relación es por el tema de la impunidad. Tan pronto hay alguien que se siente que está por encima de la ley, o que no lo van a coger, o que si lo cogen no va a pasar nada, pues se acaba el tema de los incentivos para no delinquir. Exacto, cuando uno piensa, ¿verdad?, en esa perspectiva, pues si no hay incentivos para no delinquir y la gente ve más provechoso las consecuencias de sus delitos y de su actividad violenta y de la corrupción, que el riesgo siquiera, no hablemos de pasar la cárcel, del riesgo siquiera de que lo metan preso, pues entonces, ¿a dónde vamos? Y la corrupción, el modelo de la corrupción, lo que hace es el político decirle al pueblo, bueno, viva el más listo. Seguro, y el mensaje que está enviando, el modelaje que está haciendo. Claro, sí. Claro. Lisa. Yo no sé si tiene que ver con que somos una isla más o menos pequeña y siempre hay alguien que la persona que comete ese acto de corrupción conoce y utiliza, ¿verdad? Quizás en el gobierno, pues para evitar ser procesado, ¿verdad? Es algo que ocurre muchas veces. Y yo conozco a alguien, ¿verdad? Y entonces queda impune la persona del acto corrupto que cometió, o hasta violento, o el delito que cometió. Y escuchando a Leandro, pues sí, una podría concluir que violencia y corrupción tienen en común que ambas actuaciones implican la desconexión moral
definitivamente. Estaba comentando a los compañeros, ¿verdad? José estaba hablando antes de que nos fuéramos a la pausa sobre el problema de que no se llega a atender las causas, ¿verdad? de la violencia y pues esperamos a que ocurran entonces los delitos, lógicamente, y ahí entonces pues se entiende que se está luchando contra la violencia, pues al procesar a las personas, obviamente hay que hacerlo, pero de nuevo, eso es como dar un tratamiento contra una enfermedad, pero sin llegar, ¿verdad? Contra los efectos, ¿verdad? Dar un tratamiento o atender los efectos de una enfermedad sin llegar a la causa, ¿verdad? Entonces, la enfermedad subsiste. Estaba comentando que leí recientemente, el otro día, que en un estado de Estados Unidos, Tennessee, se aprobó una ley para permitir que los maestros de escuela, ¿verdad? Fueran, ¿verdad?, a la escuela con armas, ¿verdad? Una ley impulsada pues por una escuela en la que había habido un mass shooting, ¿verdad? Un tiroteo en masa. Esa es la solución, me pregunto yo, ¿verdad? Sí, los maestros podrían decir, sí, tenemos derecho a defendernos, y si las cosas se ponen así de violentas, pues o cuál es la solución, ¿verdad? Mayor legislación, digo, obviamente hay que enmendar, como dice Leandro, pues la legislación, quizás la administración de las leyes, pues habría que fiscalizarla mejor. Pero no sé, hemos estado escuchando sobre el caso, ¿verdad?, que nos llevó a hablar sobre este tema, que la persona es un psicópata, ¿verdad? Pues, ¿qué pasó en la cárcel? ¿Hay rehabilitación real en la cárcel? ¿Las personas empeoran? La solución es un tratamiento, ¿verdad?, por una condición de salud mental, ¿verdad? A veces también las situaciones de violencia en las casas son por condiciones no diagnosticadas, no tratadas, ¿verdad? Ante una mayor inequidad, ¿verdad?, una mayor pobreza, pues menor acceso hemos visto que tienen las personas a esos servicios de salud, ¿verdad?, también de salud mental, que hay una crisis, ¿verdad?, en el país de atención de salud mental, tantas personas que a veces buscan estas oficinas, ¿verdad?, estos APS, ¿verdad?, o estos psiquiatras y no consiguen cita porque no están cogiendo más pacientes, o las citas son, no sé, no hay un real tratamiento. Y bueno, también estábamos comentando fuera del aire que el estar expuesto, ¿verdad?, a un hogar en el que se cometen actos violentos, pues no anula la libertad. Siempre conocemos pues tantos casos de personas que han querido pues tener una vida distinta, formar una familia distinta a la que pues se acostumbró quizás mientras crecía, pues ese padre de familia, esa madre de familia, y al contrario, ¿verdad?, personas que quizás vienen de una familia acomodada o sin mayores problemas económicos, y sí, es la persona que entonces es arrestada por cometer un delito, es convicta. O sea, que no es que estemos diciendo, ¿verdad?, que el hecho de que hayas estado en un ambiente con una crianza, ¿verdad?, violenta, pues te haga necesariamente violento, ¿verdad? Pero de nuevo, la educación es esencial, la atención a la salud mental me parece que también es muy relevante, pero es un problema complejo. Leo. Sí, yo me preguntaba, por ejemplo, ustedes saben que cuando se incautan muchas armas y muchas drogas, etcétera, pues
hay muchas noticias y los funcionarios salen y hacen una conferencia de prensa, Sí. etcétera. Entonces, y eso se vende, por decirlo de esa manera, como éxito. Cuando yo entendería que eso no es signo de éxito, es signo de fracaso. Mientras más armas tú incautes, mientras más gente tú arrestes en los residenciales, etcétera, con esas operativos que hacen, eso no es un signo de éxito, es un signo de fracaso. El éxito sería cada vez que lo tienes que hacer menos y menos y menos. Entonces ahí estaría el éxito. Fíjense que yo pienso que hay ciertos elementos también que no son fáciles de explicar y mucho menos de cuantificar en cuanto a si son qué efectos tienen en estas actitudes de violentas y de crímenes, etcétera. Dos que yo entiendo que están detrás, desde mi punto de vista, es el nivel de dependencia en que Puerto Rico ha estado por muchas décadas, porque cuando tú dependes, tú te esfuerzas menos. Y tus actitudes, tus actividades van a ser distintas a cuando tú te esfuerzas por tu propia cuenta. Uh-huh. Otro elemento aquí, que es lo que se conoce como efecto demostración. O sea, Puerto Rico, por su relación con Estados Unidos, la gente aspira a un nivel de vida que no puede sostener, un nivel de vida comparado con un país mucho más rico, un nivel de vida que no puede sostener, y quizás muchas personas recurren, consciente o inconscientemente, al crimen para poder ver cómo igualan ese tipo de cosas. Son elementos un poquito complicados, ¿verdad? Hay otro punto que quiero mencionar, es el siguiente. Puerto Rico aquí no se fabrican armas. Algunas personas quizás tienen por ahí una media cuerda de marihuana, pero aquí no se cosechan drogas en grandes cantidades. Entonces yo me preguntaba esta mañana, cuando estaba pensando en este programa, si el esfuerzo que hace el gobierno federal para evitar que entren armas a la Florida, si el interés y el esfuerzo que hacen para evitar que entren armas a la Florida, por ejemplo, es el mismo que se hace en Puerto Rico. O sea, no, el problema es que las velan cuando van de aquí para allá, para que de aquí no entren para allá, pero cuando nos usan de puente y entran aquí primero, no se mira de la misma forma. Sí. Eso es un elemento porque aquí se incautan armas en cantidad. O sea, entonces, ¿cómo se maneja en la práctica ese asunto? Sí. Fíjate, Leandro, ese tema que tú traes, y Lisa, ahorita fuera del aire hablábamos de la relación de Puerto Rico con la actividad delictiva de Estados Unidos, ¿no? Y tú hablabas de las leyes que no funcionan, o que no sabemos si funcionan adecuadamente porque no las evaluamos como corresponde, ¿verdad? Uh-huh. Pero lo mismo pasa cuando tú pretendes aplicar legislación de manera uniforme donde no puede ser uniforme. Y lo estamos viendo con el tema del salario mínimo. Uh-huh. O sea, tú pretendes ahora, por el aumento en el salario mínimo, tratar de resolver unas condiciones sin establecer los criterios bajo los cuales los patronos podrían o no cosa que se hacía en el pasado, asumir en ese aumento, cosa que se hacía en el pasado porque era por sector, ¿verdad? Yo quisiera que la gente, y a veces nos desconectamos, ¿verdad? Como tú dices, de los cambios en la realidad, pero cuando antes del 95, en vez de haber un salario mínimo uniforme para Puerto Rico, teníamos el sistema de decretos mandatorios, y los decretos mandatorios respondían a la realidad de cada sector industrial por separado, porque no es lo mismo la banca, la construcción, las aseguradoras, que el sector educativo, que el sector de salud, que el sector agrícola. Entonces tú no puedes someter a todo el mundo a la misma vara. Entonces lo mismo pasa con los patrones de consumo, ¿verdad?
Aquí vivimos, yo cuando tomaba el curso de Economía de Puerto Rico con el querido amigo y colega Edwin Irizarry, nos decía siempre, miren, recuerden que Puerto Rico realmente es un país de tercer mundo con guille de primer mundo. ¿Ah? No, y entonces tenemos unos patrones de consumo como si viviéramos en el primer mundo, pero con salarios y una realidad social tercermundista. Y hombre, y nadie se debe sentir ofendido por lo que estoy diciendo, porque todo lo que hay que recordar es María. Y estar conscientes de eso. Así que, ¿cuál es el impacto de eso también entonces en la actividad delictiva cuando se compara con Estados Unidos? Había unos números que Elisa mencionaba ahorita. Puerto Rico fue la jurisdicción de Estados Unidos en el 2022 con el mayor número de crímenes violentos. 3 veces el promedio de los crímenes violentos en los Estados Unidos. O sea, peor que ciudades como Chicago, como Detroit, como Nueva York, que son ciudades a las que uno está acostumbrado a adjudicarle ese tipo de comportamiento delictivo, y sin embargo, ¿dónde quedamos nosotros en esa ecuación? Sí, no lo había dicho en el aire, pero sí lo habíamos hablado fuera del aire. Esta noticia del 11 de noviembre del 2023, que la tasa de homicidios en Puerto Rico alcanzó en el 2022 el 18,1% por cada 100,000 personas, la más alta comparada con el resto de los estados y territorios de Estados Unidos y 3 veces el promedio registrado en el país norteamericano de 6,3. Y eso que mencionó Leandro sobre ese, digo, y Josian también, ese éxito rápido de tenerlo ya, ¿verdad? Ganar mucho con el menor esfuerzo, pues la oportunidad de tener mucho dinero con una, no sé, llevando a cabo una actividad económica fácil, pudiéramos decir, pues es precisamente la narcoeconomía de la que nos hablaba Yalibé en los titulares, ¿verdad? Y bueno, pues también esto que mencionó Leandro sobre el fracaso de hacer una incautación de armas, ¿verdad? Y una conferencia de prensa sobre ese hecho, pues recordaba que como para Semana Santa, ¿verdad? Gracias al asesinato lamentable de un policía, pues hubo una ocupación de policías en un residencial y publicaron esa incautación de armas. Pero de nuevo, ¿dónde está la administración de la ley y la fiscalización? ¿Dónde está el freno a esa narcoeconomía? Ese no mirar para el lado, ¿verdad? Porque a veces, pues sí, la corrupción arropa muchos más sectores de lo que nos podemos imaginar. Y tú mencionabas cómo el asesinato de ese policía dio lugar a la incautación, ¿verdad? Se diera esta incautación y hubiera esa redada. Pero la semana pasada pasaba lo contrario, ¿verdad? Murió un joven a manos de la policía llevando un cargamento en el baúl del carro, ¿verdad? La policía lo viene siguiendo, hay un intercambio de disparos, muere el joven. Y entonces todo el mundo le cae encima a la policía. Los malos son la policía. Y que conste, no estoy justificando los abusos de poder, ¿verdad? Claro, sí. Que los hay, los hay y los hemos visto trágicamente. Pero si empezamos, si el punto de partida siempre es la policía abusó y la policía hizo lo que no podía hacer y el Estado hizo lo que no podía hacer, entonces después no nos quejemos de ciertas conductas, porque de nuevo, si volviendo al tema de las instituciones que tú traías, si debilitamos y destruimos las instituciones o demonizamos las instituciones, al final ¿quién pone orden? Porque precisamente ese es el propósito social de las instituciones, el orden, ¿verdad? Yo discutía con mis estudiantes en estos días aquellas aseveraciones de Roscoe Pound, uno de los filósofos más importantes del derecho en Estados Unidos en el siglo XX, que decía, miren, después de todo,
el derecho y el ordenamiento en su totalidad, por lo que le llamamos ordenamiento, es porque produce orden. ¿Orden en qué? En el balance de intereses. Y esos intereses son individuales, son colectivos y son públicos. Pero se resuelven de arriba hacia abajo. Tiene que haber primero balance de los intereses públicos para que después pueda haber balance de los intereses colectivos. Y al final del camino, el balance de los intereses individuales. Porque si los intereses individuales fueran los primeros en la ecuación, los reclamos de derechos serían de tal naturaleza que todos los demás intereses se dan al traste. Y entonces es la lucha del más fuerte. Y entonces pues, terminamos en el caos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo uno defiende y protege las instituciones respetando los derechos fundamentales de todo el mundo? No estamos diciendo aquí lo contrario, pero asegurándonos de que el orden se mantiene, porque a fin de cuentas la violencia es eso, es desorden, es mantener el desorden. Y ya lo decía San Agustín, ¿verdad? La paz no es la ausencia de conflicto, no, es la tranquilidad en el orden. Tiene que haber orden primero para que pueda entonces haber todo lo demás. Y el orden necesita seguridad, y la seguridad depende de que las instituciones puedan hacer adecuadamente su trabajo con el respeto que corresponde, pero haciendo su trabajo. Sí, francamente yo no me imagino a Puerto Rico pues bajo un movimiento como el que hay en algunos estados de Estados Unidos a favor de quitarle los fondos a la policía, el defund the police, porque ahí sí que entraríamos en un caos, ¿verdad? La autoridad es necesaria para mantener ese orden en la sociedad. Pues nada, no nos queda tiempo para más. Es la hora de llegar al final. Pero, como siempre, es un placer estar con cada uno de ustedes. De nuevo, mucho éxito a nuestros pioneros en este fin de semana de la justa, con seguridad, con precaución, con orden, para que podamos aprovechar y disfrutar. Y, como siempre, esperamos estar con ustedes la semana próxima por aquí, por Actualidad Pública. Esto es Actualidad Pública, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.